1952. La invasión de Washington. En el último piso de la torre de control del Aeropuerto Nacional de Washington, el controlador Joe Zacco vio un objeto extraño cruzando su pantalla de radar. No era un pájaro ni un avión. ¿Pero qué era? Miró por la ventana y vio una luz brillante flotando en el cielo. Se volvió hacia su colega, el jefe adjunto de la torre de control, Howard Coughlin, que estaba sentado a 1 metro de distancia, y le dijo: «Mira esa luz brillante. Si crees en los platillos voladores, ese definitivamente podría ser uno». Y entonces la luz despegó, alejándose a una velocidad increíble. Del 12 al 29 de julio de 1952, se informó de una serie de avistamientos de objetos voladores no identificados sobre Washington, D.C., lo que más tarde se conoció como los Washington Flaps, los avistamientos del Aeropuerto Nacional de Washington o la invasión de Washington. Los avistamientos más conocidos se produjeron en 2 fines de semana consecutivos, del 19 y 20 de julio y del 26 al 27 de julio. El historiador de ovnis Curtis Peebles llamó el incidente el clímax en la historia del fenómeno ovni. En cierto sentido, todo este asunto comenzó con Marilyn Monroe. La actriz apareció en la portada del número del 7 de abril de 1952 de la revista Life. Sensual como siempre, con su vestido escotado y su mirada seductora. Y justo encima del hombro izquierdo de Monroe estaban las palabras: «Hay argumentos a favor de los platillos interplanetarios». Esta era la última línea de un artículo titulado ¿Tenemos visitantes del espacio exterior? El artículo examinó 10 de los avistamientos de ovnis más recientes y concluyó que no podía tratarse como meras alucinaciones masivas, engaños o embarcaciones terrestres. Un oficial anónimo de la inteligencia de la Fuerza Aérea fue citado diciendo: «Cuanto más rango en la Fuerza Aérea, más en serio se toman los platillos voladores». El artículo concluía con una serie de preguntas. ¿Quién o qué está a bordo? ¿De dónde vienen? ¿Por qué están aquí? ¿Cuáles son las intenciones de los seres que los controlan? Ciertamente, este no fue el primer informe de los ovnis. Hubo mucha publicidad para el notorio avistamiento de 1947 en Roswell, Nuevo México. Pero el artículo de Life marcó la primera vez que una revista muy popular dio crédito a la teoría de que los ovnis podrían ser naves extraterrestres. La historia que apareció en Life fue una gran noticia que luego apareció en más de 350 periódicos de Estados Unidos. Pronto, el número de avistamientos reportados a la Fuerza Aérea se disparó. De 23 en marzo, antes de la publicación del número en Life, a 82 en abril, 79 en mayo y 148 en junio. ¿Se debieron estos aumentos a un incremento de platillos voladores que realmente sobrevolaron el país? ¿O la historia de Life hizo a los estadounidenses más propensos a informar las cosas extrañas que veían en el cielo? A mediados de julio, el capitán Edward Ruppelt, jefe del proyecto Blue Book, el equipo oficial de estudio de ovnis de la Fuerza Aérea, recibía 40 informes de avistamientos ovni al día. Muchos eran falsos, pero algunos provenían de pilotos y otros ciudadanos respetables, y Ruppelt los tomó en serio. Luego, pocos días antes de los primeros avistamientos en el aeropuerto de Washington, Ruppelt entrevistó a un científico del gobierno, quien hizo una sorprendente predicción que Ruppelt registró más tarde en sus memorias de 1956, el informe sobre objetos voladores no identificados. «En los próximos días», dijo el científico no identificado, golpeando su escritorio con la mano para enfatizar, «tendrás el progenitor de todos los avistamientos. El avistamiento será en Washington o Nueva York, probablemente Washington». Sensacionalmente, unos días después, a las 11:40 p.m. del sábado 19 de julio de 1952, Edward Nugent, controlador de tráfico aéreo del aeropuerto de Washington, ahora Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington, vio 7 objetos en su radar. Era una noche cálida, clara y húmeda,
con muy poco tráfico aéreo. Los 7 objetos eran de color violáceo. Nugent no pudo explicar lo que eran. Ciertamente no eran aviones. Los objetos estaban a 15 millas al suroeste de la ciudad. No había ningún avión conocido en el área, y los objetos no seguían ninguna ruta de vuelo establecida. Navegaron a una velocidad lenta, de aproximadamente 100 a 130 millas por hora. Luego se alejaron abruptamente, con un extraordinario aumento de velocidad. El superior de Nugent, Harry Barnes, controlador de tráfico aéreo del aeropuerto, observó los objetos en el radar de Nugent. Posteriormente, en una nota oficial, escribió que inmediatamente se dio cuenta de que algo muy extraño estaba sucediendo. Los movimientos de los objetos eran diferentes a los de los aviones normales y erráticos. En un artículo para un periódico de Nueva York unos días después, dijo que se comportaban como un grupo de niños en la calle, jugando. Es decir, parecían moverse impulsados por una curiosidad innata. A veces se movían en grupos, pero algunas maniobras las realizaban individualmente. Barnes hizo que 2 operadores revisaran esa noche el radar de Nugent. Descubrieron que el equipo funcionaba con normalidad. Barnes entonces llamó a la torre de control del aeropuerto, también equipada con radar. Los controladores, Howard Coughlin y Joe Zacco, dijeron que también tenían objetos no identificados en sus radares y que habían visto una luz brillante flotando en el cielo, que luego salió volando a una velocidad increíble. Antes de que terminara la noche, un piloto informó haber visto objetos inexplicables. Los radares de 2 bases locales de la Fuerza Aérea, Andrews y Bolling, detectaron los objetos y 2 aviones F-94 de la Fuerza Aérea escanearon el cielo de Washington, buscando estos extraños y misteriosos objetos voladores. Barnes también se puso en contacto con sus homólogos de Andrews y Bolling para preguntarles si también estaban viendo algo inusual en sus pantallas de radar. Dijeron que sí, que recibían señales de interferencia en los mismos lugares mencionados por Barnes. El controlador de Andrews, William Brady, miró por la ventana de la torre de control y vio lo que parecía una bola de fuego naranja. Fue, dijo después a investigadores de la Fuerza Aérea, diferente a todo lo que había visto antes. En el aeropuerto, Coughlin miró por la ventana y vio lo que recuerda como una luz azul blanquecina que emanaba de un objeto sólido, redondo y sin marcas distintivas como alas, nariz o cola. Parecía, dijo, como un platillo. En una de las pistas del Aeropuerto Nacional, S.C. Pearman, piloto de Capital Airlines con 17 años de experiencia respaldándolo, esperaba en la cabina de su avión 807 de Capital Airlines el permiso para despegar. Después de ver lo que creía que era un meteoro, le dijeron que el radar de la torre de control había detectado objetos desconocidos, acercándose a su posición. Durante los siguientes 14 minutos, mientras volaba entre Herndon y Martinsburg, Pearman observó 6 objetos a gran velocidad, sin colas y de luces blancas, barriendo el cielo a una velocidad increíble. Pearman estuvo en contacto con Barnes durante sus avistamientos, y Barnes dijo más tarde que cada avistamiento coincidió con una señal que podían ver cerca de su avión. Entonces Pearman informó que la luz se fue alejando a gran velocidad, hasta desaparecer por completo de la vista. Algún tiempo después, Pearman concedió una entrevista a un periódico local de Washington, en la que añadió más detalles a la historia de aquella noche del 19 de julio de 1952. Pearman dijo que el objeto emitía una luz cegadora y que cuando se acercaba al objeto, en vuelo, este giraba con tal fuerza que creaba un vórtice de aire que lo desviaba de su curso. Por supuesto, inmediatamente le informó a sus superiores, quienes le dijeron: «Manténlo en silencio, sea lo que sea». Luego, tan pronto como aterrizó, los altos mandos militares lo agarraron y le pidieron guardar todo el asunto en secreto. Pearman se mostró muy molesto por ello. Según él, es algo que no se puede mantener en secreto, debe ser revelado a todos. Durante años ha intentado hacer algo al respecto, pero lamentablemente no lo ha conseguido.
Mientras tanto, aquella tarde del 19 de julio de 1952, en la base de la Fuerza Aérea de Andrews, el personal de la torre de control rastreaba en su radar lo que todos creían que eran objetos desconocidos, aunque algunos escépticos sospechaban, pero nunca pudieron demostrar que eran simplemente estrellas y meteoritos. Sin embargo, el sargento Charles Davenport observó una luz roja anaranjada hacia el sur. La luz pareció detenerse, luego cambió abruptamente de dirección y altitud. Esto sucedió varias veces. El sargento continuó diciendo: más tarde vimos lo que parecía ser una estrella al noroeste del campamento. Era muy brillante, pero no del mismo color. Este era de un color plateado azul y hacía giros muy erráticos, moviéndose de un lado a otro. 3 veces he visto un objeto rojo salir del objeto plateado a gran velocidad y moverse hacia el este fuera de la vista. Esa noche, Davenport vio un segundo grupo de luces extrañas. Este avistamiento terminó alrededor de las 3:30 am, media hora antes de que un piloto comercial que se acercaba al aeropuerto desde el sur llamara a la torre para señalar una luz desde su ala de babor. El objeto fue visto con telescopios, tanto en la torre como en el ARTCC, donde una habitación medio iluminada brillaba color lavanda desde todo el radar. Cuando el piloto comunicó que la luz se apagaba, las señales correspondientes se desvanecieron. En un momento, los centros de radar en la base de Andrews y el Aeropuerto Nacional estaban rastreando un objeto que flotaba sobre la radiobaliza. Posteriormente, el objeto desapareció al mismo tiempo en todos los centros de radar. Las pistas de la base Bolling en Washington estaban en reparaciones, por lo que se ordenó a un F-94 que saliera de la base de Newcastle en Delaware para investigar el espacio aéreo de la capital. En una llamada telefónica a las 2 a.m., un oficial de combate del Comando de la Fuerza Aérea transmitió toda la información que había obtenido a sus superiores, pero ellos no reaccionaron en absoluto. El oficial insistió, pero no le dieron ninguna noticia sobre lo que hacía o debería hacer con todos estos objetos volando sobre Washington. A las 3 a.m., justo antes de que 2 aviones de combate F-94 de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, de la base de Newcastle en Delaware, llegaran a Washington, todos los objetos desaparecieron del radar en el Aeropuerto Nacional. Sin embargo, cuando los aviones repostaron y despegaron de nuevo, los objetos volvieron, lo que convenció a Barnes de que los ovnis monitoreaban el tráfico de radio y actuaban en consecuencia. Los objetos fueron detectados por última vez a las 5:30 de la mañana. Barnes analizó los hechos de aquel sábado por la noche en un artículo que escribió para el New York World Telegram and Sun, publicado unos días después. Escribió que durante 6 horas en la noche del 19 al 20 de julio, hubo al menos 10 objetos no identificados volando sobre Washington. Barnes continúa: puedo deducir con seguridad que realizaron maniobras que ningún avión conocido podría realizar. Con esto quiero decir que nuestro alcance demostró que podían hacer giros en ángulo recto y reversiones completas de vuelo. No pudimos detectar un patrón al movimiento de estos objetos. Nadie se molestó en llamar a Ruppelt sobre los avistamientos, cuando voló a Washington un par de días después, en negocios no relacionados con el proyecto Blue Book. Vio sobre ellos al leer los periódicos en el aeropuerto. Los funcionarios de la Fuerza Aérea estaban preocupados sobre un aspecto de los avistamientos. ¿Qué deberían decirle a la prensa? Nadie tenía idea de qué o quién voló en el cielo sobre Washington el 19 de julio, pero la prensa exigía respuestas.
Los avistamientos del 19 y 20 de julio de 1952 aparecieron en los titulares de todo el país. Un ejemplo típico es el titular de la portada del Washington Post. El radar detecta aquí objetos misteriosos en el aire. Casualmente, el capitán de la Fuerza Aérea, Edward Ruppelt, supervisor del proyecto Blue Book, de investigación sobre avistamientos ovnis, estaba en Washington en ese momento. Sin embargo, se enteró de los avistamientos el lunes 21 de julio, cuando leyó los titulares de un periódico de Washington. Uno de esos titulares, que apareció en el Washington Daily News, decía: "El experto militar en platillos investigará los avistamientos aquí". Luego Ruppelt preguntó a sus colegas quién era el experto citado en el artículo. Sus compañeros respondieron que era él. Ruppelt se ofreció a pasar la noche entrevistando a controladores del aeropuerto y de la base de Andrews, y después informar lo que aprendió a la prensa. Pero quedó atrapado en la burocracia militar. De hecho, llamó a la sección de transporte del Pentágono para conseguir un coche que los llevara a distintos aeropuertos. Pero le dijeron que solo los coroneles y generales podían llevar coches. Entonces llamó a 2 generales, pero eran más de las 4 de la tarde y ya se habían ido. Luego, Ruppelt fue a la oficina de finanzas por permiso para alquilar un coche. «Tome un autobús», le dijo la mujer que trabajaba allí. «Se necesitan muchos autobuses para ir del Pentágono al National y luego a Andrews», respondió. «Entonces tome un taxi», le dijo la mujer, «y páguelo de su salario». Ruppelt respondió amargamente: «Pero por día me dan $9 y también debo pagar alojamiento y comida». Ruppelt se rindió. «Decidí que si había platillos voladores zumbando en Pennsylvania Avenue, no me importaría nada», escribió. Tomó el primer avión disponible y voló de regreso a la sede de Blue Book, en la base aérea de Wright-Patterson, en Dayton, Ohio. Ya en Dayton, Ruppelt habló con el especialista en radares, el capitán Roy James, quien creía que las condiciones climáticas inusuales podrían haber causado los objetivos desconocidos del radar, una tesis que después resultó ser falsa. Sin embargo, tiempo después, un periodista entrevistó a Howard Coughlin, subjefe de la torre de control del Aeropuerto Nacional, quien estaba de servicio la noche del 19 de julio de 1952 y uno de los primeros en ver los misteriosos objetos voladores. El periodista preguntó a Coughlin si tenía alguna idea de qué podrían ser esos objetos. Coughlin se rió entre dientes y respondió seco y decisivo: «Siempre pensé, desde el principio, que eran algo alienígena, extraterrestre, no atribuible a algo de lo que conocemos aquí en la Tierra. En resumen, y siempre seguiré estando seguro de ello, no importa lo que diga la prensa o el gobierno. Yo estuve allí, lo vi con mis propios ojos, y nunca lo olvidaré». Alrededor de las 10 p.m. del sábado 26 de julio, Ruppelt estaba en su casa en Dayton, cuando un periodista llamó para decir que los ovnis habían regresado al cielo de Washington. Y le preguntó a Ruppelt qué iba a hacer la Fuerza Aérea al respecto, y respondió que no tenía idea de lo que hacía la Fuerza Aérea, y agregó que era probable que no estuvieran haciendo nada. Colgó, luego llamó al Pentágono y supo que tenía razón. La Fuerza Aérea no estaba haciendo nada. Hizo más llamadas y envió a 2 oficiales, el mayor Dewey Fournette y el teniente John Holcomb, a la torre de control del Nacional para ver lo que pasaba. El mayor de la Fuerza Aérea, Dewey Fournette, enlace del proyecto Blue Book en el Pentágono, y el teniente John Holcomb, especialista en radares de la Armada, llegaron al centro de radar del Aeropuerto Nacional en las primeras horas del 27 de julio. Encontraron a los controladores siguiendo una docena de señales inexplicables. Un B-25 de la Fuerza Aérea pasaba por la zona, así que los controladores le ordenaron comprobar algunos de los objetivos del radar. El B-25 se dirigió al lugar indicado y no vio nada más que un barco turístico navegando por el río. Durante la noche, el teniente Holcomb recibió una llamada del Servicio Meteorológico Nacional en Washington.
Le dijeron que había una ligera inversión de temperatura sobre la ciudad, una capa de aire cálido entre dos capas de aire más frío en el cielo. Pero Holcomb no creía que la inversión fuera lo suficientemente fuerte para explicar el radar. Fournette informó que todos en la sala del radar estaban convencidos de que las señales quizás eran causadas por objetos metálicos sólidos, no espejismos, inducidos por una hipotética inversión de temperatura. Los operadores de Andrews también los vieron, y los aviones civiles volando sobre Washington informaron haber visto extraños objetos brillantes donde el radar recibía señales. Dijo que también habían eventos climáticos en la vista, pero que eran muy comunes y los controladores no les dieron atención. A partir de las 8:15 p.m. del sábado 26 de julio, un piloto y una azafata en un vuelo de National Airlines a Washington observaron luces volando sobre su avión. En cuestión de minutos, ambos centros de radares en la base aérea de Andrews y el Aeropuerto Nacional captaron objetos desconocidos adicionales. El sargento de Estado Mayor, Charles Cummings, observó los objetos en la base de Andrews y luego dijo que estas luces no tenían características de estrellas fugaces, no había rastros y viajaban más rápido que cualquier cosa que haya visto jamás. A las 10:23 p.m., como se señala en un informe de la Fuerza Aérea, un sargento en un radar en la base de Andrews notó una gran cantidad de objetivos. Observamos objetivos que seguían cursos muy erráticos. A veces parecen detenerse, luego cambian de rumbo, aceleran momentáneamente y luego reducen la velocidad. El mayor problema parecía ser el gran número de objetivos presentes, lo que hacía difícil el localizar objetivos definidos para el control. Un piloto de un B-29 navegando a casi 10.000 pies observó 3 objetos blancos parpadeantes con bordes ámbar. Según informe oficial de la Fuerza Aérea del 31 de julio de 1952, en el que se da su testimonio. El piloto los observó viajando casi a la velocidad del sonido, dejando cada uno un rastro amarillento. El primer objeto se movía por el cielo en patrón de herradura. El segundo pareció caer verticalmente y el movimiento del tercero fue inidentificable. Al Chop, el oficial de Relaciones Públicas Civiles del proyecto Blue Book, estaba en la cama con su esposa, en casa, en Alexandria, Virginia, cuando sonó el teléfono la noche del 26 de julio. Le dijeron que los radares volvían a señalar la presencia de ovnis en el cielo de Washington. Chop respondió que estaría allí lo antes posible. Y efectivamente, Chop llegó al ARTCC con su esposa, quien tenía miedo de quedarse sola después de medianoche, uniéndose al personal del centro radar. Miré el radar y había entre 10 y 14 objetos inexplicables, dijo. Parecían aviones, tenían el mismo tipo de señal fuerte, pero no pudimos contactarlos. Solo nos miramos como diciendo, ¿qué debemos hacer? Acabamos de verlos, estaban allí en el cielo. Estábamos un poco indefensos. Había muchos responsables de prensa afuera y por razones de seguridad, Chop negó a varios periodistas las solicitudes de fotografiar las pantallas del radar. A las 23:30, 2 aviones de combate F-94 Starfire de la base Newcastle de Delaware llegaron a Washington. El líder de vuelo, el capitán John McHugh, fue dirigido a las señales de radar, pero no vio nada a pesar de repetidos intentos. Sin embargo, su compañero, el teniente William Patterson, dio 4 bengalas blancas y las persiguió. Más tarde dijo a los investigadores que intentó hacer contacto con los objetos por debajo de los 1000 pies y que volaba a máxima velocidad, pero dejó de perseguirlos cuando se dio cuenta que no tenía posibilidad de alcanzarlos. Según Albert Chop, cuando el control de tierra preguntó a Patterson si había visto algo, Patterson respondió, «Ahora los veo y están a mi alrededor. ¿Qué voy a hacer?». Nadie respondió porque no sabían qué decirle. Cuando se envió otro par de F-94 a Washington desde Newcastle, después de la medianoche sucedió algo extraño, incluso para los estándares de lo que ya había sucedido. En el mismo instante que esos aviones aparecieron, recuerda Chop, los ovnis desaparecieron. Después de unos 20 minutos, los pilotos decidieron que no podían hacer nada, así que se fueron, pero en cuanto lo hicieron, los ovnis regresaron. Fue la cosa más espeluznante que he presenciado en mi vida. Según las memorias de Ruppelt de 1956, tomadas de un libro titulado
el informe sobre objetos voladores no identificados, que discutiremos más adelante. Las señales no desaparecieron cuando los aviones entraron al espacio aéreo de Washington. En cambio, se trasladaron a Newport News, Virginia, y de hecho, los registros coinciden con el relato de Ruppelt. Los astrónomos llamaron a la base aérea Langley, cerca de Newport News, con informes de luces apareciendo en el cielo nocturno. Un F-94 partió de Langley hacia el objetivo. Después de 3 bloqueos exitosos, lo perdió. Fue entonces cuando, según Ruppelt, las señales volvieron al radar de Washington. 2 F-94 más de la base aérea de Newcastle fueron enviados durante la noche. Un piloto no vio nada inusual. El otro vio una luz blanca que se desvaneció cuando se acercó a ella. Los aviones civiles también informaron de objetos brillantes que coincidían con los del radar vistos por los operadores de Andrews. Como había ocurrido el 20 de julio, los avistamientos y señales de radar desconocidas terminaron al amanecer. Antes de que los F-94 despegaran de Newcastle, un periodista de la revista Life llamado Robert Jenner llamó a Ruppelt en Dayton para preguntarle cómo respondía la Fuerza Aérea a los últimos avistamientos, pero Ruppelt colgó. Cuando el primer rayo del sol salió el domingo por la mañana, los radares estaban libres de objetivos desconocidos. Fournette, Holcomb y Chop se fueron a casa. La invasión de Washington, D.C. había terminado. Muchos años después de los hechos, cuando los periodistas le hicieron a Chop la misma pregunta que le hicieron a Coughlin, ¿qué pensaste que había detrás de los misteriosos objetos que aparecieron en el radar esa noche? Chop da casi la misma respuesta. Creo que nos visitó alguien de otro planeta. Y luego añade, y sigo creyéndolo después de todos estos años. Ruppelt aterrizó de nuevo en Washington la tarde del lunes 28 de julio de 1952. La ciudad era un hervidero. Los periódicos atacaban a la Fuerza Aérea con titulares como «Objetos ardientes superan a los aviones sobre la capital. Investigación encubierta tras una persecución inútil». Los periodistas asediaron a Ruppelt cuando se registró en un hotel del centro. La historia de los ovnis superando a los cazas fue una noticia nacional. En Iowa, el titular del Cedar Rapids Gazette sonaba como sacado de una película de ciencia ficción. Platillos pululan la capital. No tenemos pruebas de que sean platillos voladores. Una fuente anónima de la Fuerza Aérea dijo a los periodistas. Sin embargo, no tenemos evidencia de que no sean platillos voladores. No sabemos lo que son. A falta de información factual, el Washington Daily News publicó un resumen de rumores. El rumor más persistente fue que los platillos eran aviones estadounidenses fabricados en secreto por Boeing en algún sitio militar remoto. Otro rumor decía que los platillos eran naves extraterrestres que se habían estrellado y luego reparadas y pilotadas por la Fuerza Aérea. Ese lunes, la Fuerza Aérea intentó calmar a la nación prometiendo tener cazas listos para perseguir platillos voladores en cualquier momento. Pero esa declaración no tranquilizó a Robert Farnsworth, presidente de la United States Rocket Society, que advirtió al presidente Truman no atacar a los ovnis. Si fueran extraterrestres, tales acciones podrían tener las consecuencias más graves. No sería inteligente hacer la guerra a seres con poderes muy superiores a los nuestros. En su mensaje a Truman, afirmó también que se debería buscar un contacto amistoso durante el mayor tiempo posible. Los avistamientos del 26 y 27 de julio llevaron al presidente Harry Truman a pedirle a su aide de aviación, Robert Landry, que llamara a Ruppelt para preguntarle sobre los avistamientos y las señales de radar. Ruppelt, recordando su conversación con el capitán James, le dijo al ayudante que los avistamientos podrían haber sido causados por una inversión de temperatura, en la que una capa de humedad cálida cubre una capa de aire frío y seco más cerca del suelo. Esta condición puede hacer que los radares den resultados falsos. Sin embargo, Ruppelt aún no interrogaba a los testigos ni había llevado a cabo una investigación formal. Y sobre todo,
Ni siquiera creía en esta tesis, como explicó después en su libro. Era solo una forma de no causar una mala impresión al presidente y evitar el ser despedido. Nadie sabía qué eran esos ovnis ni de dónde venían. Ni siquiera el general de división John Samford, director de inteligencia aérea. Pero Samford convocó una rueda de prensa en el Pentágono a las 4 p.m. del martes. Fue la más grande rueda de prensa del Pentágono desde la Segunda Guerra Mundial. Según un memorando publicado el 29 de julio por la Oficina del Inspector General de la Fuerza Aérea, no había mucho que decir. El memorándum reprendía a la Fuerza Aérea por complementar los informes de los avistamientos. Gran parte de la publicidad se basó en comunicados de prensa autorizados por la Fuerza Aérea. Decía: el director de inteligencia informa que actualmente no existe ninguna teoría sobre el origen de los objetos y que se consideran inexplicables. A pesar de esto, Samford ignoró el memorándum y decidió convocar una rueda de prensa que, sin embargo, resultó ser uno de los habituales y vergonzosos intentos de encubrir la verdad por parte de la administración estadounidense. Llegó a la habitación 3E869 exactamente a las 4 p.m., acompañado por Ruppelt y varios funcionarios más. Inició con un monólogo divagante sobre la historia de los ovnis, que, según señaló, se remonta a tiempos bíblicos. Mencionó los avistamientos que ocurrieron en 1846, pero nunca llegó a los avistamientos de 1952, que fueron por los que se convocó la rueda de prensa. Cuando le preguntaron sobre los avistamientos de Washington, Samford contó una historia sobre un radar japonés que había captado una bandada de patos en 1950. Cuando se le preguntó si los radares de Andrews y del Nacional habían visto la misma señal simultáneamente, filosofó sobre la definición de la palabra simultáneamente. Cuando se le preguntó si los ovnis podrían ser objetos materiales, reflexionó sobre la definición de la palabra material. Cuando se le preguntó si el piloto del F-94 que persiguió la extraña luz era un piloto militar calificado, cuestionó qué significaba la palabra calificado. Luego, hablando de lo que vio el piloto, Samford pronunció una frase que debería tener un lugar en el Salón de la Fama de las Pamplinas burocráticas. Es muy probable que sea uno que se sienta aparte y dice medición insuficiente, asociación insuficiente con otras cosas, asociación insuficiente con otras probabilidades, para hacer algo más que unirse a ese grupo de avistamientos que aún tenemos ante nosotros. Yo digo que no. Durante la conferencia, Samford también mencionó la teoría de la inversión de temperatura, que sugiere que una capa de aire caliente en el cielo provocara que el radar cometiera errores. Se llaman inversiones porque normalmente la temperatura del aire disminuye a un ritmo regular a medida que aumenta la altitud. Sin embargo, puede ocurrir que a alturas importantes se formen bolsas de calor anómalas que actúan como espejos de los radares, desviando las señales hacia el suelo. Cuando los rayos de esta señal llegan a la Tierra, rebotando en un edificio o en un camión, por ejemplo, los radares se ven inducidos a percibir como si estos objetos estuvieran en el cielo, en donde estaría la anómala bolsa de calor. Inicialmente dijo que esta tesis de la inversión temporal para explicar los ovnis sobre Washington era una posibilidad. Posteriormente precisó que era 50-50. Finalmente dijo que se trataba solo de una posible explicación. Habló hasta las 17:20 horas y luego los periodistas fueron corriendo a sus oficinas y los convenció con la teoría de la inversión de temperatura. Era evidentemente un concepto irresistible para un periodista. Los ovnis, escribieron, fueron causados por el famoso aire caliente de Washington, aunque en agosto Life publicó una historia sugiriendo que la Fuerza Aérea sabía más sobre las señales de lo que admitía. Ruppelt estaba asombrado. Samford realmente no le había explicado nada, pero lo que había hecho había funcionado. De alguna manera, Ruppelt escribió en su libro: fuera de esta situación caótica, llegó exactamente el resultado esperado. La prensa se hizo a un lado. Como resultado, cuando los periódicos dejaron de lado a los ovnis, la gente dejó de informar sobre ovnis. Los informes cayeron de 50 por día a 10 por día en solo una semana, y los ovnis nunca regresaron al cielo de Washington. Entre los testigos que apoyaron la explicación de Samford estaba la tripulación de un bombardero B-25
que había sobrevolado Washington durante los avistamientos del 26 y 27 de julio. El bombardero fue dirigido varias veces desde el aeropuerto nacional hacia objetivos desconocidos para los radares, pero la tripulación no pudo ver nada inusual. Finalmente, como relató uno de los miembros, el radar tenía un objetivo que resultó ser el barco de vapor de Wilson Line, viajando a Mount Vernon. El radar claramente estaba captando el barco de vapor. El capitán de la Fuerza Aérea, Harold May, estuvo en el centro de radar en la base de Andrews durante los avistamientos del 19 y 20 de julio. Al enterarse de que el radar del Aeropuerto Nacional detectó un objeto desconocido dirigiéndose hacia él, May salió y vio una luz que pasaba de rojo a naranja, de verde a rojo de nuevo. A veces de repente bajaba y parecía perder altura. Sin embargo, May concluyó que solo estaba viendo una estrella distorsionada por la atmósfera y que su movimiento era una ilusión. A las 3 a.m. del 27 de julio, un vuelo de Eastern Airlines sobre Washington fue notificado que había un objeto desconocido en su cercanía, pero la tripulación no pudo ver nada inusual. Cuando les dijeron que el objeto se había movido detrás de su avión, comenzaron a girar bruscamente para tratar de verlo, pero el centro de radar del Aeropuerto Nacional les dijo que el objeto había desaparecido cuando comenzaron a girar. Casi un año después de la rueda de prensa del Pentágono, en mayo de 1953, la CAA publicó un informe que supuestamente cerraría el caso de los avistamientos. Concluyó que las señales de radar no identificadas no representan fenómenos nuevos, ni son exclusivos del área de Washington. El informe argumenta que las inversiones de temperatura varían debido al viento, dando la ilusión de objetivos en movimiento en los radares. También dedicó un par de frases para explicar los avistamientos visuales. Cabe señalar que los cambios repentinos de temperatura pueden refractar la luz de manera muy similar a las ondas de radar y producir efectos de espejismo. Los investigadores de la CAA entrevistaron a Coughlin el primer sábado de la noche de los avistamientos. Tuvieron mucho cuidado en destacar todo lo que teníamos que decir, recuerda Coughlin, así que nos quedamos callados. Según recuerdo, esa noche vimos varias cosas, pero no las mencionamos porque solo seguían riéndose. No fue algo de nuestro agrado. Curiosamente, el informe de la CAA se basó en datos meteorológicos del 13 y 14 de agosto de 1952, y no de los 2 fines de semana de julio que enviaron a los ovnis a la cima de la lista de prioridades de la CIA. Los avistamientos anteriores solían involucrar a un pequeño número de observadores. En enero de 1948, un piloto de la Guardia Nacional Aérea de Kentucky, en un vuelo de entrenamiento a baja altitud desde Georgia hasta Kentucky, persiguió lo que pensó que era un platillo volador, hasta que alcanzó unos 25,000 pies. Luego se desmayó por falta de oxígeno, y su avión cayó de regreso a la Tierra, rompiéndose por completo antes de llegar. Más tarde ese año, otro piloto de la Guardia Aérea Nacional participó en una pelea de perros, con lo que según él era un ovni, sobre Fargo, Dakota del Norte. Lo hizo volar tan rápido que se desmayó temporalmente. El historiador de la CIA, Gerald Haynes, en sus memorias de 1997 sobre la participación de la CIA en asuntos ovni, también menciona la preocupación de Truman. Una acumulación masiva de avistamientos sobre los Estados Unidos en 1952, especialmente en julio, alarmó a la administración de Truman. Los días 19 y 20 de julio, los radares del Aeropuerto Nacional de Washington y la base aérea de Andrews detectaron señales misteriosas. Luego, el 27 de julio, las señales reaparecieron. La CIA supuestamente reaccionó a la ola de informes OVNI de 1952
formando un grupo de estudio especial dentro de la Oficina de Inteligencia Científica, OSI, y la Oficina de Inteligencia Actual, OCI, para investigar la situación. Edward Taos informó para el grupo que la mayoría de los avistamientos podrían explicarse fácilmente. Sin embargo, recomendó que la agencia continuara monitoreando el problema. Debido a la tensa situación de la Guerra Fría y al aumento de las capacidades tecnológicas y militares soviéticas, el grupo de estudio de la CIA vio serios problemas de seguridad nacional al abordar situaciones de los platillos voladores. El grupo creía que los soviéticos podrían usar los informes para desencadenar histeria colectiva y pánico en Estados Unidos. El grupo también creía que los soviéticos podrían utilizar los avistamientos para sobrecargar sistemas de alerta aerotransportado de Estados Unidos para que no se pudiera distinguir objetivos reales de ovnis fantasmas. La preocupación de la CIA sobre el tema llevaría en enero de 1953 a la creación del Panel Robertson. El subdirector de la CIA, Chadwell, y Robertson, un físico conocido en el Instituto de Tecnología de California, juntaron a un distinguido grupo de científicos no militares para estudiar la cuestión ovni. Incluía a Robertson como presidente, Samuel Goodsmith, físico nuclear en laboratorios nacionales de Brookhaven, Luis Álvarez, físico de altas energías, Thornton Page, subdirector de la Oficina de Investigación de Operaciones Johns Hopkins y experto en radar y electrónica, y Lloyd Berkner, director de Laboratorios Nacionales de Brookhaven y especialista en geofísica. El grupo concluyó por unanimidad que no había pruebas de una amenaza directa a la seguridad nacional en los avistamientos. El panel tampoco pudo encontrar evidencia alguna de que los objetos citados podrían ser extraterrestres, pero tampoco pudo demostrar lo contrario. Encontraron que el énfasis continuo en los informes OVNI podría amenazar el funcionamiento del gobierno, obstruyendo los canales de comunicación con informes irrelevantes e induciendo un comportamiento histérico en masa, que sería perjudicial para la autoridad establecida. El panel también temía que enemigos potenciales contemplando un ataque al país pudieran explotar los fenómenos OVNI y usarlos para perturbar las defensas aéreas estadounidenses. Para intentar abordar estos problemas y evitar que ocurran otros, la Comisión recomendó que el Consejo Nacional de Seguridad desacredite los informes OVNI e instituya una política de educación pública para tranquilizar al público sobre la falta de evidencia detrás de los ovnis. Sugirió usar publicidad, anuncios, clubes corporativos, escuelas e incluso la corporación Disney para transmitir el mensaje. Una verdadera camarilla para un encubrimiento así y para el control mental de los ciudadanos. El panel también recomendó que grupos OVNI, como el Civilian Flying Saucer Investigators en Los Ángeles y la Organización para la Investigación de Fenómenos Aéreos en Wisconsin, fueran monitoreados por actividades subversivas. Como se mencionó a solicitud de la Fuerza Aérea, el Centro de Evaluación y Desarrollo Técnico de la CAA analizó los 2 fines de semana de los avistamientos de radar en julio de 1952 sobre Washington. Su conclusión fue que en casi todos los casos en los que se informaron objetivos de radar u objetos visuales no identificados, se había indicado una inversión de temperatura. El proyecto Blue Book eventualmente etiquetaría las señales de Washington como imágenes falsas causadas por la inversión de temperatura, y los avistamientos visuales como meteoros mal identificados, estrellas y luces de la ciudad. En años posteriores, 2 grandes escépticos de los ovnis, Donald Menzel, un astrónomo y profesor de Harvard, y Philip Klass, principal editor de la revista Aviation Week, también apoyarían la hipótesis del espejismo de inversión de temperatura. Klass le dijo a un periodista en 2002 que la tecnología de radar en 1952 no era tan sofisticada para filtrar muchos objetos ordinarios como bandadas de pájaros, globos meteorológicos o inversiones de temperatura. El periodista añadió que los partidarios de los ovnis argumentaron que incluso entonces
Los controladores experimentados podían distinguir entre objetivos espurios y objetos metálicos sólidos. Klass no estuvo de acuerdo. Tal vez no teníamos dos controladores idiotas en el aeropuerto nacional esas noches. Klass añadió que la introducción de filtros digitales en la década de 1970 provocó una fuerte caída en avistamientos en el radar. En su libro escrito años después de lo sucedido en Washington, Edward Ruppelt escribió que el personal del radar y de la torre de control con los que habló, así como algunos oficiales, no estaban de acuerdo con la explicación dada por la Fuerza Aérea y Samford. Michael Wertheimer, investigador del informe Condon financiado por el gobierno, investigó el caso en 1966 y dijo que los testigos del radar continúan cuestionando la explicación de la Fuerza Aérea. El ex controlador de radar Howard Coughlin le dijo al Washington Post en 2002 que todavía cree haber visto un objeto, que está seguro de haberlo visto en la pantalla del radar y luego por la ventana del Aeropuerto Nacional de Washington. De hecho, como queda ampliamente demostrado, sabemos con certeza que hasta ahora se nos ha negado la verdad sobre los acontecimientos de Washington durante mucho tiempo. Uno de los principales protagonistas de todo el asunto, Edward Ruppelt, jefe del proyecto gubernamental Blue Book, escribió un libro precisamente para ayudarnos a comprender mejor no solo la llamada invasión de Washington, sino el fenómeno OVNI en general. El informe sobre objetos voladores no identificados es un libro de 1956, escrito por un investigador de ovnis de la Fuerza Aérea, Edward Ruppelt, detallando su experiencia en la gestión del proyecto Blue Book. Ruppelt fue un capitán de la Fuerza Aérea y director de las investigaciones oficiales de ovnis, el proyecto Grudge y el proyecto Blue Book. Durante su tiempo como director, él acuñó el término OVNI. El proyecto Grudge fue un corto proyecto de la Fuerza Aérea para investigar objetos voladores no identificados. Grudge triunfó sobre el proyecto Sign en febrero de 1949 y luego le siguió el proyecto Blue Book. El proyecto terminó formalmente en diciembre de 1949, pero continuó con una capacidad mínima hasta finales de 1951. El proyecto Grudge tenía como objetivo aliviar la ansiedad pública sobre los ovnis y persuadir al público de que los ovnis no constituían nada inusual o extraordinario. Los avistamientos de ovnis se han explicado como globos, aviones convencionales, planetas, meteoritos, ilusiones ópticas, erupciones solares o incluso como granizo. El 27 de diciembre de 1949, la Fuerza Aérea anunció el fin del proyecto. Sin embargo, el astrónomo y ufólogo J. Allen Hynek criticó el proyecto Grudge, argumentando que el proyecto era menos ciencia y más una campaña de relaciones públicas. El proyecto Grudge también recibió críticas del ex oficial de inteligencia Edward Ruppelt, quien estaba convencido de la naturaleza extraterrestre OVNI y de cómo veía al ejército y al gobierno tratando de desacreditar la hipótesis extraterrestre. Hynek y Ruppelt argumentaron que el proyecto Grudge estaba lo más lejos posible de un examen científico objetivo del fenómeno. En el prólogo, sostiene Ruppelt, ha sido de conocimiento común que desde que se informó del primer platillo volador en junio de 1947, la Fuerza Aérea ha declarado que no hay evidencia de la existencia de tal cosa como nave espacial interplanetaria. Sin embargo, lo sé con certeza, que esta conclusión está lejos de ser unánime entre los militares y sus asesores científicos. Entre 1947 y 1969, la Fuerza Aérea dirigió una serie de proyectos destinados a revelar la verdadera naturaleza de los ovnis. El proyecto Sign, la primera de estas investigaciones, buscó descubrir si estas observaciones reportadas representaban una amenaza para la seguridad nacional.
Dado que en numerosos proyectos posteriores la respuesta fue no, los ovnis se convirtieron en objetos de interés científico. Expertos en ciencia de casi todos los campos científicos fueron contratados para identificar la verdadera causa de las observaciones. Alrededor del mundo, la comunidad científica se dividió en 3 bandos sobre la naturaleza y existencia de objetos voladores no identificados. Estaban los escépticos a morir y los no creyentes, los cautelosos, curiosos y los verdaderos creyentes, quienes en testimonio ovni buscan evidencia de inteligencia extraterrestre, pero dentro de los límites de investigaciones ovni, financiadas con fondos federales, los científicos han buscado toda explicación posible de los fenómenos ovni, desde lo físico a lo psicológico. En más del 80% de las decenas de miles de casos examinados por la Fuerza Aérea, la causa se ha identificado en fenómenos físicos, pero queda un 20% de los casos cuya conclusión se desconoce. En la mayoría de los casos, los fenómenos reales alimentan los informes sobre ovnis, ya sean aviones, meteoros, fenómenos meteorológicos u objetos físicos reales. Pero, ¿qué pasa con esos informes que finalmente son clasificados como desconocidos? El astrónomo Allen Hynek argumentó en 1952 que sería una tontería sugerir que todos los fenómenos físicos que existen han sido descubiertos. Ruppelt comienza el primer capítulo con una historia corta ambientada en el verano de 1952, en la que un piloto de combate anónimo dispara contra un objetivo no identificado, solo para ser ridiculizado por volverse loco o entrar en pánico. Ruppelt afirma que el informe del incidente fue quemado y nunca fue enviado al proyecto Blue Book, y afirma además que solo se enteró del incidente a través de canales informales. Ruppelt describe cómo Blue Book manejó los informes ovnis entrantes. Muchas historias se clasificaron como datos insuficientes para evaluar, pero un archivo escondido contenía informes de personas que hablaron con tripulaciones de platillos, que los habían inspeccionado a los que aterrizaron en el país, que habían viajado en las naves o que eran miembros de las tripulaciones. Los informes considerados potencialmente buenos y confiables fueron los de aquellos confiables y capaces como personal militar de alto rango. Ruppelt continúa describiendo las sesiones dadas a los estudiantes de la Fuerza Aérea, a la Escuela de Inteligencia Aérea, a la Oficina de Investigación Naval, así como comisiones de energía atómica, el laboratorio de Los Álamos y la base aérea Sandia. Ruppelt señala la discrepancia entre las negaciones públicas del interés oficial, al mismo tiempo que sus grupos estudiaban activamente a los ovnis. Durante todo este tiempo, funcionarios anónimos han negado un interés serio en el tema ovni. Sin embargo, cada vez que un periodista salía a entrevistar a una persona que vio un ovni, los agentes del servicio secreto ya habían llegado en avión. Obtenían la historia completa con bocetos del ovni y regresaban a su base para enviar el informe al proyecto SIGN. Se había advertido a muchos que no hablaran demasiado. La Fuerza Aérea estaba muy interesada en el asunto. El segundo capítulo comienza la era de la confusión. Analiza el avistamiento de Arnold y la posterior locura de los platillos voladores de 1947. Esta fue una ola de informes de objetos voladores no identificados en Estados Unidos, que fueron publicados en el verano de ese año. La locura comenzó el 24 de junio, cuando los medios de comunicación de todo el país publicaron la historia del piloto civil Kenneth Arnold, que fue testigo de objetos con forma de platillo, que los titulares denominaron platillos voladores. Esta noticia se difundió rápido por todo el país. Los historiadores informarían después al menos 800 testimonios imitadores en las semanas siguientes, mientras que otras fuentes estiman que los testimonios pueden haber llegado a los miles. Los informes alcanzaron su máximo el 7 de julio, después de que numerosos engaños y falsos informes ovnis disminuyeran en gran medida el 10 de julio. Fuentes populares especularon que dichos informes fueron causados por nueva tecnología, identificaciones erróneas o histeria colectiva. Por el contrario, la especulación marginal argumentó que los platillos podrían ser de otros planetas u otras dimensiones. Otros sugirieron que los platillos eran esotéricos o podrían significar el fin del mundo. La locura de 1947 ha sido ampliamente estudiada tanto en estudios folclóricos como religiosos,
en donde los estudiosos lo consideran como el nacimiento de un mito moderno. Después del escepticismo inicial, los avistamientos por personal militar atrajeron la atención del Centro de Inteligencia Técnico de la Fuerza Aérea. Ruppelt explica que a medida que se observaron más ovnis cerca del centro de pruebas Muroc, el terreno de pruebas de White Sands y las instalaciones de bombas atómicas, los esfuerzos del ejército se centraron más. Ruppelt describió el incidente de la isla Maori, en el que el testigo original del platillo, Kenneth Arnold, obtuvo piedras que se asemejaban a rocas de lava, que según él provenían de platillos voladores. Arnold se puso en contacto con la Fuerza Aérea, la cual voló para investigar. De regreso a casa, los dos investigadores murieron cuando su avión sufrió un problema en el motor. El informe sobre objetos voladores no identificados fue el primer libro en revelar que el 23 de septiembre de 1947, el teniente general Nathan Twining emitió un memorando al general de brigada George Shulgin de la Fuerza Aérea. El asunto del memorando decía: opinión de AMC sobre los discos voladores. El tono general del memorando era que los objetos no identificados vistos en el cielo por el personal militar no eran meteorológicos, fenómenos astronómicos o de otra índole, sino objetos que merecían una mayor investigación. Twining escribió: el fenómeno reportado es algo real y no visionario ni ficticio. El tercer capítulo, Los Clásicos, analiza los tres informes más importantes de 1948. El incidente de Mantell, en el cual un piloto de la Guardia Nacional murió al perseguir un ovni. El incidente The Child's Whitted, en el que los pilotos de una aerolínea informaron de una casi colisión con un ovni. Y la pelea de perros de Gorman, en la que un piloto de la Guardia Nacional se enfrentó a un ovni. Ruppelt habla de supuestos incidentes en Oak Ridge y Hanford, ambas importantes instalaciones atómicas de Estados Unidos. Ruppelt también analiza un informe de Alemania, fechado el 23 de noviembre de 1948, que marcó el primer informe que presenta contacto visual y al mismo tiempo es captado por el radar. El cuarto capítulo, Bolas de Fuego Verdes, Proyecto Twinkle, Little Lights y Grudge, contiene descripciones de las bolas de fuego verdes vistas por primera vez en Nuevo México, en noviembre de 1948. Pudieron haber sido meteoritos ordinarios, cohetes psicológicamente magnificados u ovnis reales, pero fueran lo que fueran, estaban jugando en una de las áreas de seguridad más sensibles de Estados Unidos. Ruppelt informa que se convocó una conferencia en Los Álamos en febrero de 1949. En el verano de 1949, el Laboratorio de Investigación de la Fuerza Aérea de Cambridge crea el proyecto Twinkle para intentar fotografiar estos objetos, pero fue en vano. El libro de Ruppelt fue el primero en revelar la existencia del proyecto Sign. Ruppelt también afirmó que Sign había elaborado una estimación de la situación que respaldaba una explicación interplanetaria para los ovnis, pero el general Hoyt Vandenberg, el jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea, cerró el proyecto Sign por falta de pruebas. El historiador del folclore Curtis Peebles describió la estimación como el documento más controvertido en la historia temprana del mito del platillo volador. A raíz del informe, los altos mandos de la Fuerza Aérea negaron que la estimación existiera alguna vez. No se ha presentado ninguna copia del documento ni otra corroboración de la afirmación de Ruppelt. La revista Popular Mechanics calificó el informe como probablemente más mitológico que real. El capítulo 5, La Edad Media, describe el cambio del proyecto Sign al proyecto Grudge a partir del 11 de febrero de 1949. Ruppelt afirma que el proyecto Grudge ya no utilizaba procedimientos de inteligencia estándar. Todo se evaluaba bajo la premisa de que los ovnis no podían existir. No importa lo que veas u oigas, no lo creas. Ruppelt alegó que algunos miembros fundadores del proyecto Sign habían sido eliminados. Estas eran las personas que se habían negado a cambiar sus opiniones originales sobre los ovnis. Capítulo 6. El rol de la prensa, The Air Force Shrugs, describe cómo los crecientes informes públicos sobre ovnis fueron recibidos con relativa indiferencia por la milicia, que continúa manteniendo que tales objetos no existen. El capítulo 7, The Pentagon Rumbles, analiza la publicación del libro de Frank Scully,
Behind the Flying Saucers, con historias sobre el engaño ovni azteca de Nuevo México. Después de un artículo publicado por la revista Life, el interés oficial por los ovnis comenzó a aumentar nuevamente. Capítulo 8. El Lubbock Lights on the Bridge. Analiza el incidente del Lubbock Lights en septiembre de 1951. En el capítulo 9, el nuevo proyecto Grudge, investigadores de la Fuerza Aérea se asocian con investigadores civiles para mejorar los informes de la investigación de ovnis. Ruppelt sostiene que los ovnis fueron vistos con mayor frecuencia en áreas vitales para la defensa de Estados Unidos. El área de Los Álamos, Albuquerque, Oak Ridge y White Sands demostraron ser terrenos con gran calidad. Las áreas portuarias, las bases estratégicas de comando aéreo y las áreas industriales ocuparon segundo lugar. La frecuencia de los informes de ovnis fue interesante. Cada mes de julio se producía un aumento en el número de informes, y julio siempre fue el mes con mayor actividad del año. Justo antes de Navidad solía haber un pequeño pico. Capítulo 10. Proyecto Blue Book and the Big Build-Up describe las actividades de Ruppelt durante los primeros meses de 1952, incluido un artículo de la revista Life titulado ¿Tenemos visitantes del espacio exterior? Capítulo 11. The Big Flap. Analiza la ola de ovnis del verano de 1952, que culminó con el incidente ovni en Washington, D.C. Capítulo 12. El Washington Merry-Go-Round. Describe las reacciones oficiales al incidente de D.C., que culminaron con la convocatoria a rueda de prensa de Sanford, de la que hemos hablado durante este documental. El capítulo 13, Engaño u Horror, describe la investigación de Ruppelt sobre un líder de Boy Scouts supuestamente quemado y dejado inconsciente por un ovni. En el capítulo 14, Digiriendo los datos, Ruppelt describe planes para observar ovnis durante las pruebas de la bomba H en el Pacífico y una propuesta para estaciones de observación en el norte de Nuevo México. El capítulo 15, La historia de la radiación, examina un supuesto vínculo entre los ovnis y la radiación. El capítulo 16, La jerarquía reflexiona, describe la composición del informe final. En el capítulo 17 y último, ¿Qué son los ovnis?, Ruppelt opina: no quisiera arriesgarme a adivinar cuál será el resultado final de la investigación ovni, pero estoy seguro de que dentro de unos años habrá una respuesta comprobada. El libro concluye: tal vez la primera respuesta comprobada sea que todos los ovnis que se han reportado solo son objetos malinterpretados, o tal vez los muchos pilotos, especialistas en radares, los generales, los industriales, los científicos y el hombre de la calle que me dijo: yo tampoco lo habría creído si no lo hubiera visto. Sabían de lo que estaban hablando. Quizás la Tierra esté siendo visitada por naves interplanetarias. Solo el tiempo lo dirá. 4 años después de la publicación original, Ruppelt lanzó una nueva edición con 3 capítulos adicionales. En estos, Ruppelt parecía haber cambiado de rumbo, al declarar que los ovnis son un mito de la era espacial. En el primer capítulo, Y sin embargo vuelan, Ruppelt cubrió los viejos avistamientos de 1950 en Ohio, Colorado y Kansas. Ruppelt analiza la formación del Comité Nacional de Investigaciones de Fenómenos Aéreos, una organización sin fines de lucro establecida para investigar informes de ovnis, y su posterior testimonio ante el Comité del Senado de Estados Unidos sobre operaciones gubernamentales. En el segundo capítulo nuevo, Off They Go into the Wild Blue Yonder, Ruppelt detalla a George las locas historias de Adamski, de repetidos viajes a Venus a bordo de un platillo volador, comparando a Adamski con P.T. Barnum. En el capítulo final, ¿lo hacen o no?, Ruppelt responde a la pregunta ¿existen objetos voladores no identificados?, con la respuesta «estoy seguro de que no». ¿Por qué Ruppelt cambió de opinión drásticamente en solo 4 años? ¿Alguien del gobierno o del ejército lo obligó a hacerlo? El libro ha sido llamado el más significativo de su época. El Buffalo News cubrió el libro con el titular «Viste una nave espacial, la Fuerza Aérea no lo negará». En su escrito, Ruppelt informa que su conclusión es un rechazo de la teoría de que los objetos son naves espaciales, basándose en que no hay pruebas definitivas. Una revisión de 1956 describió el informe como el informe sobrio de un hombre que, a cargo de una de las investigaciones oficiales,
argumentando que Ruppelt nunca da una explicación de lo que es inexplicable. En la década de 1970, el investigador de ovnis J. Allen Hynek sugirió que el libro de Ruppelt debería ser una lectura obligatoria para cualquier seriamente interesado en la historia del tema. El historiador Curtis Peebles concluye que el libro debería haber puesto fin a las especulaciones de encubrimiento de la Fuerza Aérea. De hecho, las declaraciones de Ruppelt se convirtieron en apoyo a la idea de encubrimiento. El mismo año de publicación del libro, 1956, se estrenó un documental con el mismo título, inspirado en el texto de Ruppelt. Fragmentos del documental a menudo se han utilizado en otros documentales y shows sobre ovnis. En 1952, el productor de Hollywood, Clarence Green, vio un objeto inusual girando en el cielo. Decidió informar del avistamiento y se puso en contacto con un oficial de la Fuerza Aérea, Albert Chop, quien estuvo a cargo de responder preguntas de los periodistas y del público. Intrigado por su experiencia, Green decidió filmar un documental sobre el fenómeno ovni. Cuando Chop le contó a Green sobre la existencia de imágenes cinematográficas de ovnis, Green obtuvo las imágenes para analizarlas y mostrarlas en su documental. La película comienza con una declaración sobre su género. Muchas veces en la historia de nuestra civilización, la introducción de un nuevo pensamiento trae escepticismo, incluso el ridículo. Pese a ello, siempre ha existido el deber y el derecho inalienable de decir al pueblo la verdad. La película que estás a punto de ver es cierta, no es ficción. Gran parte de la información que contiene nunca ha sido contada. Lo verás aquí por primera vez. El documental comienza en 1947 con los primeros avistamientos ampliamente publicitados en Estados Unidos, incluidas recreaciones del avistamiento de ovnis de Kenneth Arnold y el incidente del ovni de Mantell, así como la pelea de perros de Gorman. Luego rastrea el desarrollo de los ovnis como una moda y una seria preocupación para la Fuerza Aérea de Estados Unidos. La historia del proyecto Sign se analiza el primer estudio de la Fuerza Aérea sobre el fenómeno ovni. Luego el documental se centra en el protagonista, Albert Chop, quien está asignado como oficial de información pública en la base de Wright-Patterson en Dayton, Ohio, a finales de 1940. En ese puesto debe responder numerosas consultas de los medios sobre avistamientos de ovnis y lo que la Fuerza Aérea sabe sobre ello. Chop entrevista a un científico espacial alemán del programa V2 que ahora trabaja para Estados Unidos. El científico da crédito a la posibilidad de que existan ovnis. Aunque inicialmente se le presenta como un desacreditador, Chop cambia gradualmente de opinión mientras avanza la película y llega a creer que los ovnis son aviones desconocidos y posiblemente extraterrestres. En 1952, Chop se mudó a Washington, D.C., en donde es el portavoz de prensa del proyecto Blue Book. El documental analiza dos famosas imágenes de ovnis. El incidente ovni de Mariana de 1950, en el que el director del equipo de béisbol de la Liga Menor de Great Falls en Montana afirmó haber filmado dos ovnis sobrevolando el estadio de béisbol. Y la película OVNI de 1952, tomada cerca del Gran Salt Lake en Utah por un fotógrafo de la Marina, Delbert Newhouse. El documental concluye con el famoso incidente OVNI en Washington, D.C. de 1952, en el que Albert Chop jugó un papel central. El documental recrea las experiencias de Chop durante el incidente y al final del documental, Chop afirma su creencia de que los ovnis son un fenómeno físico real, de origen desconocido.